justo antes de comenzar estaba hablando con Francisco, de que en la medicina hay muchas como etiquetas a las enfermedades, y eso es algo que en medicina germánica nos desprendemos, porque en realidad no hay tantas enfermedades que son más bien programas biológicos acotados al número de órganos o tejidos que tenemos en el cuerpo, así que no son tantas las posibilidades, ¿ya? Yo lo puse bajo el nombre de artritis porque es como una enfermedad bastante común que se presenta mucho en la consulta. Pero que quisiera abarcar en realidad todas las enfermedades del sistema osteomuscular y detenernos a lo mejor un poco en la artritis, porque la artritis en sí misma es solo una parte de un programa biológico completo, ¿ya? Entonces, como les decía, en la medicina oficial se pueden diagnosticar muchas enfermedades a partir de un solo programa biológico, porque como no están buscando el origen real, sino que el síntoma, ahí le ponen una etiqueta. De hecho, dentro de la artritis hay artritis simple, reumatoide, juvenil, mencionó Francisco, psoriásica. Entonces, como que hay mucha variedad para lo que es un solo programa biológico. Todo lo que tiene involucrado el sistema osteomuscular, esto significa huesos, ligamentos, músculos, articulaciones, las fascias, los tendones, todo lo que involucra nuestro sistema de movilidad está asociado a conflictos que tienen que ver con desvalorización. Ahora, muchas personas asocian la desvalorización con la autoestima y no necesariamente están ligadas, ¿ya? Una persona puede tener una autoestima muy alta, sin embargo, vivir conflictos de desvalorización biológica. Entonces, ahí hay que hacer esa precisión, porque a veces no encontramos el conflicto justamente porque lo asociamos a autoestima, ¿ya? El tema de la desvalorización biológica viene cuando no tenemos las competencias o las habilidades para desarrollar la función para la que fue creada ese tejido, ¿ya? Tanto huesos como ligamentos, como tendones y fascias pertenecen a lo que se llama el tejido conectivo, ¿ya? Los músculos pertenecen al sistema osteomuscular, pero no son tejido conectivo. Los vasos sanguíneos son tejido conectivo. Bueno, y todo lo que es tejido conectivo por eso se llama conectivo, está alrededor de todo el cuerpo, entonces también podemos encontrar programas de desvalorización asociados a órganos específicos. Pero en el día de hoy vamos a hablar del sistema osteomuscular, ¿ya? Entonces, cuando tenemos enfermedades, lo pongo en comillas, que en realidad son parte o síntomas de programas biológicos que afectan nuestro sistema osteomuscular, estamos viviendo conflictos de desvalorización. Ahora, si la desvalorización es severa, van a estar involucradas o los huesos o las articulaciones. Y cuando la desvalorización es mediana, se va a involucrar a los músculos. Y cuando esa desvalorización es leve, afecta los ligamentos y tendones, ¿ya? Entonces, ya diferenciar cuál es el tejido que está afectado nos ayuda a definir la magnitud, ¿cierto?, de esta desvalorización. La artritis se refiere a la inflamación, todo lo que tenga itis como terminación se refiere a una inflamación, y en este caso es una inflamación de la articulación.
como hemos hablado en otras charlas, siempre los programas tienen la fase inflamatoria en la primera etapa de la reparación. Acordémonos que hay una fase de conflicto activo que llamamos simpaticotonía, donde tengo que resolver el problema, y una fase de reparación que llamamos vagotonía, que se inicia cuando yo ya resolví el conflicto. Esa fase de vagotonía o reparación tiene dos fases. Una que es la fase inflamatoria y otra que es la fase cicatricial. Entonces la artritis se encontraría, y todas las inflamaciones en general, se encontrarían dentro de esta fase de inflamatoria que llamamos la PCLA o postconflictólisis A, porque se presenta después de la solución del conflicto. ¿Ya? Entonces, esa etapa dura algunas semanas. Sin embargo, cuando la persona tiene una artritis diagnosticada por mucho tiempo, significa que la persona no ha logrado salir de esa fase porque recae en el conflicto. ¿Ya? Entra y sale del conflicto de desvalorización. Muchas veces el mismo dolor, la misma inflamación, o sea, el dolor que genera la inflamación, nos va a causar que nos desvaloricemos nuevamente, porque pensamos que no vamos a ser capaces de hacer una función, o porque sentimos que nos estamos deteriorando, que nos estamos envejeciendo. Además que los diagnósticos en este tipo de enfermedades suelen ser súper lapidarias, ¿ya? Generalmente, cuando empiezan a buscar la causa, sobre todo cuando personas más jóvenes, empiezan a hablar de que son factores autoinmunes, que uno se está atacando a sí mismo, el cuerpo se está atacando a sí mismo y se está deteriorando y que no tiene cura y que no tiene solución y que la única forma es la medicación. Muchas veces eh, se recurre a los corticoides para bajar las inflamaciones, pero todos sabemos que los corticoides, cuando tienen un largo uso, finalmente van haciendo más daño que bien, porque tienen la particularidad de ir dañando eh, las neuronas, una parte de las neuronas que son las dendritas, que se empiezan a deformar. Entonces la comunicación entre las neuronas, que finalmente es la comunicación necesaria para que llegue la información a los órganos, no se hace de manera adecuada. Entonces, toda la medicación, o sea, yo voy al médico y me dice tengo artritis y me empiezan a medicar, lo único que voy a conseguir es que esté eternamente en la enfermedad, ¿ya? Porque por una parte recaigo en la desvalorización y por otra detengo el programa, y eso significa que detengo la reparación. No olvidemos que la inflamación es parte del programa y es necesaria ese proceso para lograr la reparación del tejido. Siempre en la parte de inflamatoria hay edema, porque ese no es agua solamente, es líquido intersticial que tiene nutrientes necesarios para la alimentación de ese tejido, voy a decir así, para nutrir ese tejido que fue afectado en la fase activa. Todo el sistema osteomuscular eh, está controlado por la sustancia blanca o médula blanca o médula cerebral del cerebro, ¿ya? Y los programas que están asociados a esta zona del cerebro es lo que mencioné la semana pasada también, que son el grupo de lujo. Todos los demás eh, programas que son controlados por otras zonas del cerebro, no, la fase activa, durante la fase activa se ve el propósito biológico de la respuesta que da el cuerpo. Si necesito respirar más, aumento el pulmón, necesito digerir más, aumento mi capacidad de digestión. En el caso del sistema osteomuscular es al revés. Y Hammer lo llama el grupo de lujo porque finalmente en la naturaleza se da el lujo de sacrificar a la persona de principio a fin, ¿ya? Para hacerla más apta al final. ¿Esto por qué se desarrolla así? Porque todo lo que es tejido conectivo tiene mucha matriz extracelular. Yo sé que
que a lo mejor estoy hablando de cosas que son difíciles de entender, pero nuestras células tienen un contenido interno, ¿cierto? Pero por fuera tienen toda una red que se llama matriz extracelular, donde se ubican. Entonces, si la célula quiere crecer, en el caso del tejido conectivo, como el hueso, necesita que toda esa matriz se rompa primero, para poder permitir que la célula se divida y aumentar el tamaño de ese hueso. Es con lo que pasa, por ejemplo, cuando empezamos a ir al gimnasio. Después de mucho tiempo que no hemos hecho ejercicio, vamos a ir al gimnasio y cuando estamos haciendo el ejercicio nos vamos a sentir bien, con energía, súper contentos, me la puedo, etcétera, pero después, después de terminar la actividad, a las pocas horas vamos a empezar a sentir alguna molestia y el día siguiente muchos no nos vamos a poder mover debido a que exigimos a todo nuestro sistema para hacer esos ejercicios. Entonces, obviamente rompimos esos tejidos, de hecho los que hacen musculación saben que tienen como que romper el músculo, se rompe el tejido, ¿para qué? Para después repararlo y hacerlo más fuerte, es decir, tener un super músculo o una super articulación o un hueso más fortalecido. Cuando una persona tiene una fractura es como fácil verlo, se fractura, inmediatamente se forma un callo más resistente, más grueso que el anterior, para que la próxima vez no se rompa, ¿ya? Si eso no ocurre por una fractura, sino que ocurre por un programa biológico, en la medicina oficial van a decir que tiene cáncer de hueso, pero en realidad lo que está pasando ahí es la reparación de un conflicto de desvalorización de hueso que hizo que el hueso estuviera debilitado y cuando se resuelve, se refuerza. Entonces, en el caso de la artritis, hablamos de una desvalorización intensa que se ha resuelto, pero que se tiene recaída, ¿ya? Y si se llama, no sé, artritis psoriásica, habría que separar los dos programas. No es que la artritis provoque la psoriasis, ni la psoriasis la artritis, ¿ya? Son dos programas diferentes asociados, puede ser a la misma situación y por eso se están dando juntos, pero no necesariamente. Y la psoriasis tiene que ver con conflictos de separación. Entonces, si mi desvalorización tuvo relación con que me alejé de mis hijos y no me siento capaz de ir hacia donde ellos, probablemente se me active el programa de psoriasis por la separación y la desvalorización por no poder mover, ¿ya? Entonces, cada articulación tiene una función diferente. No es lo mismo mi articulación del codo que mi rodilla o que mi cuello. Y tenemos que lograr determinar cuál es la función que no estoy pudiendo hacer. En el ser humano es muy común este tipo de programas porque tenemos una vida, una sociedad que está sumamente ligada a la autoexigencia. O sea, una cosa valorada en esta sociedad es el trabajo. Las personas como trabajólicas no son mal vistas en comparación con una persona que es más perezosa, ¿cierto? Y todas las personas tendemos a tratar de alguna manera de demostrar que somos valiosos, somos útiles para el entorno. Es una característica de estos programas, es que la desvalorización, como decía antes, no tiene tanto relación con la autoestima, sino más bien es con la relación con otros, de cómo me ven los otros. Por ejemplo, cuando el problema se da en el cuello tiene que ver con las desvalorizaciones intelectuales. Entonces yo puedo saber que soy muy inteligente, que tengo capacidades, que tengo un CI alto, que mis ideas son fabulosas, etcétera. Pero si mi jefe, por ejemplo, no me valora mis ideas, no son consideradas, o pienso muy distinto al resto, puedo generar una artrosis a nivel cervical, ¿ya? Es muy común, he tenido muchos casos de personas que tienen problemas en la columna cervical porque son artistas, por ejemplo. Entonces, como en esta sociedad
no es reconocido intelectualmente el ser artista, es como que si una persona fuera artista es porque eligió eso, no porque tuviera talento, sino que es porque no le alcanzó para otra cosa, pueden generar ese tipo de programas. Y he tenido muchos casos así. Incluso en niños, adolescentes que tienen que enfrentar la prueba de admisión a la universidad y resulta que quieren seguir algo artístico, pero obviamente los padres quieren que estudie una carrera, una, una carrera de bien, una carrera que les dé para comer, y después vea lo artístico como algo secundario, por ejemplo. ¿Ya? Otra zona que es muy frecuente que tenga problemas es la zona lumbar. ¿Ya? Cuando hay programas de la zona lumbar, significa que la persona ha sentido que tiene falta de apoyo o que menos veces sucede que siente que no da el suficiente apoyo a los demás. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy en mi trabajo y mi trabajo depende de, de los demás, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo que entregar un informe todos los meses, pero mi informe depende de que los demás me entreguen los datos que yo necesito para elaborar mi informe, pero todos los demás se toman su tiempo y es día 15, es día 20 y yo todavía no logro conseguir todos los datos, eso puedo vivirlo como falta de apoyo, y una vez que entregue mi informe al otro día, hasta toda una semana en cama por el dolor, porque resolví el conflicto, por lo tanto viene la fase inflamatoria. ¿Ya? También le pasa mucho a mujeres que se han quedado, que trabajan en casa, en las labores del hogar, y que son muy exigentes en el tema de la limpieza, aseo y orden en la casa. Entonces después llegan los hijos, el marido, y tiran la mochila, o tiran... Todo eso también puede generar un, un programa que afecte la zona lumbar. ¿Ya? Y otro que es muy común también es cuando se presentan lesiones que se llama, le denominan como la ciática, ¿ya? También se produce por una inflamación en las articulaciones y ahí afecta desde la lumbar 5 y el sacro, que es por donde nace este nervio, y también ahí está asociado a desvalorización eh, vinculada a este hueso del sacro que es relacionado con la sexualidad. Y aquí vuelvo a hacer el comentario que hice hace unos días, es que la sexualidad está relacionada en biología con la maternidad principalmente, con la pareja y la maternidad o la paternidad. Y entonces perfectamente yo puedo tener un conflicto sexual relacionado con mis hijos por no tenerlo, tener conflictos con ellos. ¿Ya? Y otro muy frecuente también es el tema de las rodillas. La rodilla tiene que ver con desvalorización deportiva o de habilidades que tiene la rodilla. La rodilla sirve para saltar, correr, moverse, patear, un montón de cosas que nos permiten las rodillas. Entonces, ahí pasa mucho que la persona que no ha hecho deporte empieza a salir a correr. Empieza a salir a correr y empieza con la rodilla, problemas en la rodilla. Va al médico y en vez de la persona seguir corriendo y darse cuenta de que resolvió el conflicto de desvalorización deportiva, como el médico le dice, no, que va a generar una artritis, una artrosis, ya estamos, son los años, etcétera, etcétera, termina tomando la bicicleta en vez de correr. Pero resulta que con la bicicleta el dolor vuelve porque resolvió el conflicto de desvalorización deportiva nuevamente, y total que terminamos haciendo yoga u otra tai chi o algo que no lesione tanto las rodillas. Entonces, entender que la artritis en la fase de reparación es fundamental para que nosotros podamos salir de este círculo vicioso, porque si estamos siempre deteniendo la fase de reparación, nunca vamos a salir de eso, y sí la enfermedad se va a transformar en algo crónico eh, y que va a durar el resto de nuestra vida, digamos. ¿Ya? Dejo hasta ahí para ver si hay preguntas.
Margarita, mira, bueno, ya están llegando, ¿qué le diría? Igual hay harta gente conectada, así que, chiquillos, muchas gracias por estar hoy día con nosotros aquí en esta jornada del encuentro, y estás leyendo, veo, Margarita, preguntas, así que, Ah, sí, aquí hay ¿sí? una pregunta. Dice, ¿qué ocurre en la cadera cuando ya se operó? Se Pero cortó cadera y fémur y se puso prótesis total de cadera. sí, bueno, cuando se llega a ese extremo, seguramente el conflicto estuvo mucho tiempo activo y no se resolvió. Cuando, cuando se afecta la cadera, la articulación del fémur con la cadera, es un conflicto de desvalorización por no poder soportar más una situación, ¿ya? Y eso se va a desgastar todo el tiempo mientras esté con el conflicto activo, ¿ya? Entonces, obviamente, todos estos programas están hechos para que nosotros resolvamos las cosas eh, rápidamente. Como he dicho siempre, ningún animal va a estar arrancando de un león todo el día, ni una hora. O sea, es algo que se resuelve rápido. Los seres humanos podemos soportar una situación por años, ya por muchos años, y eso puede llegar a generar un desgaste como la capacidad de regeneración se vaya perdiendo, ¿ya? Por eso este es el grupo de lujo, porque es un grupo de programas que, como te decía, se sacrifica al individuo al punto de que puede morir si no logra tener las aptitudes para desenvolverse dentro de la manada o dentro de sus habilidades para sobrevivir, ¿ya? Entonces, este sí podría ser como un programas que son de selección, ¿ya? De alguna manera, porque aquí también está la osteoporosis, la leucemia, eh, todo lo que afecta, como decía, a huesos, articulaciones, el músculo, ligamentos y tendones, ¿ya? Entonces, eh, estos programas, la persona se debilita durante la fase activa y se sigue debilitando. Cuando resuelve la fase de reparación, todavía no se fortalece esa articulación y ese hueso hasta el final del programa, ¿ya? Entonces, hasta ese momento la persona no va a estar apta todavía para desarrollar la función que quiere desarrollar. Cuando ya has puesto una prótesis, no hay mucho que hacer. O sea, cuando ya han sacado el órgano, porque ahí ya, si en algún momento se resolviera esa situación, el hueso no se... ¿Con qué se va a unir si la articulación ya está bloqueada por la prótesis? ¿Ya? Así que esa persona que esté tranquila y que eso es una solución que por lo menos de las cosas que funcionan en la medicina alópata en esa situación, ¿ya? Oye, Margarita, bueno, siguen consultando por acá y también preguntan en el caso de las rodillas y los codos, ¿a qué La conflicto rodilla ya la responden? mencioné, ¿ya? Ujú. Pero los codos eh, tiene que ver con, o sea, siempre tienes que ver qué movimiento es el que te está impidiendo hacer eh, esa articulación, ¿ya? Entonces, yo he tenido casos que por retener algo, ya sea una persona, una propiedad, algo que no logra que quieres retener y no lo logra, o bien todo lo contrario, hacer este movimiento hacia afuera. Ya no me haga mover el brazo, este movimiento hacia afuera, ¿ya? Que entonces tú tienes que ver cuál es el movimiento que te está costando hacer, ¿ya? Eso va a decir mucho. Puede ser que quieres abrazar a alguien, ¿cierto? O me acuerdo una persona que tenía en ambos codos y era un adolescente y lo que quería sacar era los padres de su camino y necesitaba hacer como este movimiento y no, obviamente, como tenía 17 años, se sentía desvalorizada porque era incapaz de hacerlo, porque como a esa edad no se puede uno tan fácilmente librar de los padres, ¿cierto? Entonces, por eso le repito que la desvalorización en el fondo tiene que ver con no tener las competencias para hacer algo. En la naturaleza, ¿cuáles son nuestras funciones principales? ¿Qué necesitamos hacer? Conseguir alimento, reproducirnos, alcanzar un árbol para conseguir ese alimento, arrancar de un depredador, correr detrás de una presa. Son cosas como básicas y nuestro cuerpo está diseñado para esas funciones eh, esas funciones de supervivencia.
Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Trabajar 8, 10, 12 horas diarias, continuar nuestro trabajo en casa, exigirnos más de la cuenta. Los que tienen mascotas, siempre les digo a mis pacientes, mira tu mascota por favor, ¿qué hace durante el día? No hacen nada, absolutamente nada, y nadie se estresa por eso, digamos. ¿Ya? Pero nosotros como que queremos tener muchas habilidades y hacer más de lo que podemos. Y eso tiene un rasgo cuando la persona tiene eh, programas que involucran ambos lados del cuerpo, implica que la persona estuvo o está en constelación. ¿Qué significa eso? Que está en un estado psíquico alterado que le faculta para tener otras habilidades. ¿Ya? En este caso, como hay una doble desvalorización, se genera un rasgo que es de megalomanía. Entonces estas personas, muchas veces, cuando los conflictos están activos, cuesta tratar con ellas porque nunca van a reconocer que tienen esa debilidad. Tú le dices, no, eso es intelectual. No, yo siempre, pues, mi jefe siempre me felicitaba, ¿te das cuenta? O, eh, y es como que uno dice, mira tú, o sea, Hitler, Maduro, todos estos líderes megalómanos están sumamente desvalorizados y ahí encontraron su personaje que los mantiene vivos, porque si no, imagínate que si tiene muchos programas de desvalorización andando, se va a empezar a desgastar todo su cuerpo. La constelación lo que hace es disminuir la velocidad con que se deteriora ese tejido, por lo tanto, le da la capacidad para eh, mantenerse vivo, megalómano, insoportable, lo que sea, pero por muchos años. ¿Ya? Si resolviera, podría darle leucemia fulminante y, y morir rápidamente. ¿Ya? Pero hay más preguntas aquí. Sí, mira, y dice Nicole, dice, hola, tuve artritis reumatoide y gracias al acompañamiento de Mecarita pude terminar el programa y volver a hacer mi vida normal. Sin embargo, mis manos aún se inflaman y en específico tengo el dedo de al medio rígido sin poder flexarlo. Casi 11 meses. ¿Este volverá a poder realizar su función o quedó reforzado? No, sí, eso se puede recuperar, pero es curiosa la forma en que Le quedó el dedo, claro. Y el dedo al medio, además. sí. Nicole, yo creo que por interno te puedo responder eso. Claro. A alguien le están mandando mensajes, Pero pero no te das cuenta. yo creo que es algo que quisiéramos hacer todos en estos momentos, ¿cierto? Eh, Justamente. Yo tengo, mira, y dice Stephanie, yo tengo hernias cervicales y artritis en las manos, fibromialgia, dolor lumbar. Fui violinista, pero en el conservatorio tuve profesores que me maltrataban, me insultaban, exigían demasiada. Perfección. Creo que tiene mucho que ver, pero no sé cómo solucionar. La artritis en las manos se me hizo crónica. Eso fue hace 10 años. Empecé con tendinitis. Bueno, eso otra también una forma de inflamación, ¿no? En el brazo izquierdo y se me hizo crónico. Y a ver, aquí hay cosas diferentes. No es que uno empiece, por ejemplo, ya dice tendinitis en el brazo izquierdo. Eso no tiene nada que ver con lo que le pasó en el cuello. Son programas diferentes porque, o sea, las dos tienen que ver con desvalorización, ¿cierto? Pero son cosas diferentes porque está afectando distintas partes del cuerpo. Entonces, cada una tiene su propio conflicto. O sea, cuello, intelectual, lo, lo del brazo, eh, me imagino que en la muñeca, o No, dice la, dice, puede creo ser que, como lo que decía hace un violinista. rato, de querer abrazar, de querer o liberarse. Ah, una cosa que no mencioné, cuando somos personas diestras, todo lo que se manifieste en nuestro sistema osteomuscular en el lado izquierdo está relacionado con nuestros hijos o nuestra madre. Si se manifiesta en el lado derecho, con cualquier otra persona. Acá hay gente que se enreda mucho con eso, Sí, porque hay muchas terapias alternativas que hablan de que el lado izquierdo es el derecho, femenino y el derecho el masculino. masculino. No, no tiene nada que ver, ¿ya?
claro, coincide porque esto tiene que ver con la mamá, pero el lado derecho puede ser hombres o mujeres, no importa, ¿ya? Son relaciones que son de pares, son de partner. En el lado izquierdo son las relaciones de protección, madre e hijos. Hay hombres que desarrollan programas en el lado izquierdo con sus hijos también, porque cada vez los hombres están más preocupados, digamos, de la protección de sus hijos, del cuidado de sus hijos. Incluso también hay personas, por ejemplo, muchas mujeres eh, se afectan los dos lados del cuerpo con una sola persona, cuando ven, por ejemplo, a la pareja como un hijo y como un partner, ¿ya? A veces son 25% hijos, 75% pareja, ¿ya? Entonces, también eso hay que considerarlo cuando uno evalúa. ¿Y qué más acá? Dice, Entonces, bueno, que si tiene solución, claro, si tú te llevas 10 años con artritis, lo más probable es que estés medicada y que eso te haya impedido sanar. Acá el problema es que si uno quiere sanar, definitivamente el dolor hay que transitarlo, ¿ya? Y hay que entender que el dolor es parte de la curación. Recuerden cuando se hicieron una herida, cuando niños les dolió, hubo se rasmilló, se peló la piel, ¿cierto? Se puso roja, se inflamó, dolía, se infectaba, había una costra, pero recuerden que todo eso era porque se estaba regenerando. Ese proceso era el proceso de sanación en sí mismo. claro. Entonces eso cuesta metérselo, pero por eso lo repito siempre. En este caso también, entonces, cada vez que yo estoy deteniendo el síntoma, lo único que estoy haciendo es detener mi cura, ¿ya? Yo sé que hay mucha gente que toma producto y dice, ay, que esto me alivia, pero te alivia el síntoma, pero no te cura, no terminas de sanarte. Entonces, quieres estar 10, 20, 30 años con la enfermedad. Eh, entonces, siempre es posible sanar, siempre. Obviamente, a medida que envejecemos, eh, es más lento, no se llega al óptimo, no es lo mismo tener 10 años que tener 15 o tener 30, 40 o 70, ¿cierto? Porque tenemos menos capacidad de regeneración a medida que envejecemos. Pero aquí esta persona también menciona algo que es la fibromialgia. La fibromialgia eh, tiene involucrado esto de la desvalorización, pero también tiene involucrado otro tipo de programas que no son de este tipo, sino que son controlados por la corteza motora, que son los conflictos motores que generan contractura, inmovilidad. O sea, el músculo tiene la masa muscular, lo que el músculo en sí mismo, lo que uno vendría siendo como cuando se come un filete, ¿cierto? Eso, el músculo. Y otra cosa, que esto es controlado por la sustancia blanca, y otra cosa es la función motora, es decir, la neurona motora que hace que ese músculo se mueva, y eso está en la corteza motora, son dos cosas diferentes. Entonces, cuando hay fibromialgia están los dos programas, el motor y la desvalorización. Entonces se suma que la persona no solo se siente desvalorizada, sino que además se siente atrapada en una situación, ¿ya? Como que no hay salida a una situación. Me siento incapaz de salir de esta, por ejemplo, de esta relación de pareja, me desvalorizo, pero además me siento atrapada en la relación de pareja y eso hace que se activen los dos programas y se genere la fibromialgia. La fibromialgia también tiene cura resolviendo los conflictos. Ahora, muchas personas no quieren salir de sus situaciones que la atrapan porque se atrapan solas, por ejemplo. Suena cruel decirlo, pero muchas veces personas que generan fibromialgia eh, porque están cuidando a un padre, a la madre, y es una persona muy anciana, o que tiene Alzheimer, o que tiene alguna dificultad, eh, y obviamente esa persona no va a dejar de cuidar a su padre o a su madre, y va a seguir con la fibromialgia, ¿ya? Entonces, eh, hay que buscar otra estrategia si no quiere dejar de hacerlo. Tal vez buscar apoyo, hay que hacer otras cosas. Y otra cosa que quiero mencionar es que cuando envejecemos es muy común que las personas empiecen a tener artritis, artrosis y digan que es porque se envejeció
pero es común, sobre todo en esta sociedad, en que la- las, las personas que envejecen, en vez de ser más valoradas por su sabiduría, eh, pierden valor, como que se Claro, valora mucho la claro. juventud. Entonces, jubilan a la persona y muchos se van así como a pique, porque todos necesitamos sentirnos útiles para la manada. Y eso es algo que viene en nuestra biológica. Imagínate que somos cebras, no sé, y si una cebra no cumple ninguna función, obviamente es la que van a dejar atrás, ¿cierto? No va a poder seguir a la manada, todos van a correr y va a ser la más débil, obviamente va a ser la que van a alcanzar los depredadores. Entonces, es muy importante eh, sentir que tenemos un lugar, un rol y somos útiles. Hay una cosa que tiene que ver con la utilidad a la manada. Entonces, cometemos un gran error cuando nuestros padres están mayores y no sé, la mamá, la abuela quiere pararse y tomar la escoba y ponerse a barrer. No, mamita, no lo hagas, yo lo hago. Y quiere cocinar. No, mamita, no te preocupes, tú. Entonces, finalmente, eso que lo hacemos con todo el cariño del mundo, va en contra de su recuperación. Lo único que estamos haciendo ahí es que la persona se siga desvalorizando en vez de sanarse. Oye, Margarita, dice María Eliana a propósito de lo que había comentado de su artritis, entiendo, puede ser que solucioné después de varios años el conflicto y dependiendo del tiempo de duración del conflicto, es la duración del dolor. ¿Estará asociado cuánto tiempo fue el conflicto respecto del dolor que tiene, por ejemplo, ahora? Bueno, yo creo que esa es otra confusión que tienen muchas personas. Que algo Es, sea, que algo sea proporcional no significa que sea lo mismo. claro. Entonces, eh, ejemplo, 4 es proporcional a 2, 8 es proporcional a 2, 10 es proporcional a 2, ¿no? Y así. Entonces, eh, siempre la fase de reparación va a ser proporcional a la fase de conflicto activo. Y el conflicto activo está su masa, su masa conflictual tiene que ver con el tiempo y con la intensidad. Algo puede haber sido muy breve, pero muy intenso y generar un programa mucho más grave que algo que ha sido durante mucho tiempo, pero de baja intensidad. Y que sea proporcional no significa que vaya a durar lo mismo. O sea, no sé, el hueso se regenera una cierta cantidad de tiempo, los cartílagos se regeneran una cierta cantidad de tiempo, no se demoran 10 años en regenerarse, no, se demoran meses, pero no años. Entonces, eh, ahí hay un problema de concepto, proporcional no es igual. Y muchas personas que hacen difusión de medicina germánica te dicen eso, duró 9 meses, el conflicto va a durar 9 meses la reparación. No es así, No, sí, correcto. no es así. Ojalá esto fueran matemáticas, que a mí que me encanta la matemática y pudiéramos ser tan precisos. Siempre hay que considerar, sobre todo en estos programas, que muchas veces hay círculos viciosos, se recae, se recae, se recae en la situación. Eh, Eso es más común, yo creo, más que la proporcionalidad esa de que uno a uno. sí, claro, es Para muy volver a común, caer en el mismo conflicto, ¿no? porque el dolor, si yo tengo un conflicto de que no, lo que decían antes, no, que no hago deporte, y me pongo a hacer deporte y me duele las rodillas, y después decir, pucha, no puedo salir a correr porque me duele la rodilla y se me van a deteriorar las rodillas. Entonces, eh, es común, muy común, o que no puedo hacer cosas con las manos. Entonces hay que permitirse los descansos, hay que permitirse los descansos siempre. Como digo, la vagotonía es algo que hay que transitar. No digo que no haya que tomar nada de medicación, pero sí no podemos evitar 100% la inflamación porque en el fondo lo que hacemos ahí es evitar la regeneración, o sea, evitar el proceso en sí mismo y los procesos biológicos no los, tienen sus tiempos y tienen su forma, no lo podemos cambiar. Mira, pregunta la familia González, dice, hola, ¿a qué conflicto están asociados las muñecas, sobre todo parte externa del dedo meñique,
¿Cómo puedo salir del ciclo vicioso? A veces el dolor me supera y me tomo un inflamatorio, un antiinflamatorio. Hoy que hay que tener imaginación para, para, Para saber de porque, dónde viene todo claro, para esto. saber exactamente qué conflicto Camila es. González pide una consulta con la Margarita, mejor y le explica en detalle ¿A la qué cosa. conflicto está asociado a las muñecas? Ah, las muñecas. Muchas, está vinculado a cosas que tienen que ver con las habilidades manuales o con el trabajo, cosas que yo quiero hacer, ¿ya? Por ejemplo, el túnel carpiano es muy común, Sí, ¿cierto? Porque estamos haciendo este movimiento mecánico se puede generar desvalorización porque no quiero hacerlo, me aburre mi trabajo o cualquier cosa por el estilo. ah, sí, eso puede ser, ¿ah? Que cuando tú te aburres de tu trabajo, De tu trabajo, porque es muy monótono, hoy tengo que escribir todo el día, obviamente yo podría estar escribiendo 1 hora, pero si ya tengo que escribir 2, 3, mira, yo cuando hago terapia tengo que hacer esto, ¿ya? Y, y cuando empecé con esa técnica, me dolían mucho las manos, no podía doblarlas, ¿ya? Y me di cuenta que tengo un límite de atención al día, que son 4 personas y con eso no me duele nada. Pero cuando hay pacientes que necesitan una sesión entre medio y eso, eh, tengo que hacer 6 o 7 en el día y eso al día siguiente tengo una inflamación grande y ni siquiera puedo juntar los dedos. Entonces me doy cuenta que eso se repara como en 2 días. Entonces, fin de semana no trabajo y tengo que volver el día lunes. Entonces, y así sí me he ido fortaleciendo y cada vez puedo tolerar más sesiones. Pero siempre llega un punto en que no puedo más. Y obviamente se tiene que reforzar mi articulación para poder hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces, así puedo estar, mientras sea terapeuta, eternamente entrando en conflicto. Pero no claro. porque que me cause drama ni nada. No entendamos el conflicto como algo así, sino que en el fondo necesito más fuerza para poder desarrollar esa función y mi cuerpo se hace más resistente a eso. ¿Ya? Oye, Margarita, dice Patricia, es increíble saber esto y relacionar las dolencias con los conflictos. Tengo una artrosis avanzada y severa, según los exámenes y médicos, pero ya no tengo ningún dolor después de discutir esto. De hecho, me tomaron una radiografía, supongo, ¿sí? Y sale que tengo una mineralización normal. Gracias por tanto. O sea, ella salió al conflicto y está en franca recuperación. Y lo Así que, entiende, que es lo más entretenido de todo esto. Y así Nicole, que, claro, Nicole se ríe por el tema del dedo rígido ese que tenía ahí. gracias Patricia por el testimonio. Sí, Claro, Pati. lo que pasa es que con estas enfermedades los médicos dan muchas malas noticias, como hablan de esto de que es autoinmune, entonces como que nunca va a salir de la situación, pero imagínense que una persona, un cuerpo, o sea, hay personas que se dañan a sí mismas, sí, ¿ya? Yendo a situaciones que no deberían ir, pero el cuerpo no, el cuerpo siempre se está sanando a sí mismo cuando lo requiere, no se va a Claro, atacar. no tiene ningún problema. Es como pasa con el tema del cáncer, que vamos a hablar la próxima semana. Que hablamos del cáncer como con un enemigo terrible y es un programa de tus mismas células. Sí, dice Stephanie, sí, también en la muñeca izquierda. No, yo tengo hijos. Ah, claro, estamos hablando del caso anterior, ¿no? Yo no tengo hijos. No sé si soy zurda o diestra. A veces las dos. Soy más zurda, creo. Bueno, el tema fue súper fácil, entiendo. No sé si eres zurda o diestra. Sí, lo de zurda y diestra, no existe lo ambidiestra, ¿ya? Para el cerebro siempre hay una preferencia. Cuando una persona es ambidiestra es porque ha desarrollado las habilidades con ambas manos o con ambas piernas, pero eso es porque se puede entrenar. Muchas personas antiguamente le amarraban la mano izquierda cuando eran zurdas y tenían que escribir con la derecha y obviamente generan habilidades en ambas. La forma más fácil de determinarlo es aplaudiendo. ¿Ya? Cuando la persona aplaude, así, yo soy diestra, mi mano derecha es la que golpea. Y en la zurda, a mí me cuesta hacer esto, golpea así. Claro. El problema lo van a tener cuando la persona le haga esto, pero si le dicen que aplaude harto rato, va a llegar un momento en que va a girar la mano y va a ser, tienen que fijarse en cuál es la que golpea. ¿Ya? Entonces, en esta persona que estaba preguntando, Qué si puede, curioso.
Si tú eres zurda, ¿Ya? lo que te pasa al lado izquierdo tiene relación con cualquier persona, pareja, hermanas, hermanos, amigos, colegas, cualquier persona que no sea ni tu madre. Bueno, dice que no tiene hijos. Ojo, uno puede tener conflictos en relación a los hijos, aunque no los tenga. Justamente de desvalorización es muy común. ¿Ya? Eh, Pero tú puedes considerar que alguien es tu hijo, po. No tiene por qué ser un hijo... Claro, a eh, veces con las mascotas se genera, pero yo te digo, uno puede tener conflicto en relación a los hijos aunque no los tenga, porque justamente una de las funciones de todo ser vivo, independiente de nuestras creencias y todo eso, es reproducirnos. O sea, la especie depende de que tengamos hijos. ¿Ya? Algunos no hacemos bien la pega y tenemos uno o ninguno, eh, pero por suerte que hay otros que tienen Yo muchos lo hago y por ti, yo lo hago por ti, tengo cuatro. eh, pero es una función biológica vital para mantener la especie. Entonces, recuerdo una chica que tenía osteoporosis en el sacro y, y en las caderas, y era un conflicto relacionado con la sexualidad y la maternidad, ¿ya? Incluida, porque era una chica que ya tenía 36, 37 años, no recuerdo bien, y era súper exitosa, tenía su departamento, su coche, exitosa, digo yo, en los términos que ahora se valoran, reconocía en su trabajo, sin embargo tenía osteoporosis, que es una desvalorización severa, 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 ¿ya? Y tan jovencita, ¿no? Bueno, los médicos le dijeron osteoporosis prematura, bueno, y claro, al conocer su historia, ella no quería tener hijos o todavía no quería formar familia, no tenía pareja. Sin embargo, sus padres estaban siempre presionando con eso de, ¿y cuándo va a tener una pareja? ¿Y cuándo nos va a presentar a alguien? Queremos un nieto. Entonces, por eso les digo, la desvalorización no es porque ella tenga la autoestima baja, sino que biológicamente siente que no está cumpliendo con su manada de darle lo que ellos quieren. Aquí, insisto, hay algo muy de utilidad. Recuerdo que una vez tuve una paciente que de hecho no volvió, se enojó conmigo, pero este ejemplo lo encuentro como súper eh, gráfico. ¿Ya? Ella tenía muchos dolores en el cuerpo, tenía fibromialgia, tenía artritis, tenía un montón de cosas. Y tenía una depresión también. Y resulta que tenía una relación de pareja sumamente tóxica con una persona que era drogadicta, y como él era drogadicto, ella decidió hacer un centro para drogadictos y así ayudarlo a salir de eso, y que él estuviera a cargo, y así sanar a su pareja. Entonces ella se había puesto como la tarea de sanar a su pareja. Y obviamente, si tú pones a un drogadicto a cargo de un centro de drogadictos, si ese drogadicto todavía es drogadicto, eh, no tiene mucho futuro. Y obviamente perdió dinero, él se drogaba igual, se drogaba junto con los pacientes. Entonces, fue um, muy terrible para ella y había una desvalorización generalizada en ella por no poder cumplir con su objetivo de sanar a su pareja. Entonces me contó un montón de historias, para hacerlo más resumido, y, y yo le decía, pero ¿por qué hiciste eso? Ah, porque él necesita ayuda. ¿Pero por qué hiciste eso? Y le pregunté por qué, hasta que, porque me daba distintas respuestas, ¿cierto? Todas tenían que ver con los otros, ¿ya? Porque a mí me gusta ayudar a la gente, y hasta que en el por qué número 20 me dice, para sentirme útil, y se llenaron los ojos de lágrimas. Esa es la respuesta correcta, digamos. Ella quería sentirse útil. Y yo le dije, mira, yo tengo mi lápiz, que es muy útil. Sin mi lápiz yo no puedo trabajar, no podría tomar tus datos, pero resulta que yo me voy aquí a las 7 de la tarde, dejo el lápiz y me voy para mi casa y me olvido del lápiz. Eso es ser útil. O sea, lo que tú quieres es ser amada, reconocida. Y bueno, se puso a llorar mucho y no volvió. Pero eso es un patrón que es muy frecuente en las personas que tienen este tipo de programas, ¿ya? Que como tienen la autoestima baja, muchas de ellas necesitan ser reconocidas, necesitan ser valoradas, cumplir y ser útiles para el otro, ¿ya?
¿Alguna otra pregunta? Sí, mira, dice, a ver, qué raro no escucho ya. Dice Patricia, un doctor me dice que les consulte. Fue operado de meniscos y lesión osteocondral femoral, ahora sigue con dolor por un diagnóstico de edema óseo de la tibia derecha. Gracias. No, no dijo si era la misma pierna, pero bueno. eh, fue operado, no, no dijo qué operación era, seguramente le Eso fue sacaron. operado de meniscos y lesión osteocondral, Sí, femoral. sí, pero ahí en el fémur, no sé si habrán sacado la... eh, bueno, no importa. Eh, no necesariamente tienen que ver con la misma situación, ¿ya? Ujú. Ahora, lo que decía hace un rato, siempre cuando hay una operación hay menos probabilidades de que el cuerpo se regenere porque está interviniendo, simplemente cortan, ponen prótesis o cosas por el estilo, o unen eh, con cosas artificiales, ¿ya? Cuando hay edema, estamos en la fase inflamatoria, como dije al principio, la PSLA, la primera fase de reparación, es con edema. Si hay edema es porque está en fase de reparación. Ahora, cuando el edema es muy grande es porque además de la reparación se está juntando agua porque hay un conflicto activo de abandono o de desamparo en relación, puede ser a la misma situación. Como pasa cuando hay gota. Cuando hay gota, también está asociado desvalorización y abandono. Desvalorización en solución y abandono en fase activa. Eh, en el caso de la tibia, eh, puede ser que se haya desvalorizado justamente por la operación, si es que es la misma pierna. Si me Claro. operan, me dice que está fallando mi rodilla, que no voy a poder hacer ciertas cosas, obviamente voy a tener que reforzar otras zonas de la pierna para poder desarrollar esas funciones, ¿ya? Entonces, se puede generar por eso. Eh, porque ahí él tenía involucrado hueso y la articulación, ¿cierto? Ujú. Entonces, si el fémur está debilitado y está la idea de porque los médicos muchas veces dicen eso, que no va a poder exigirte lo mismo, que no va a poder hacer deporte, y ponte tú, si a él le gustaba jugar a la pelota, eh, se va a desvalorizar en este caso. Eso pasa mucho, ¿ah? Eso Ya, pasa mucho. Les inhiben hacer todo tipo de actividades para cuidar lo que ellos entienden que está deteriorado y claro. nunca más hacen nada. Y ahí están. Y ahí te valorizan más. Ahora, Exacto. eso de la tibia me hizo acordar de, de un caso. Muchas veces nosotros tenemos osteoporosis y no sabemos porque durante la fase activa no hay síntomas. Claro. Los síntomas se van a presentar después de haber resuelto. Entonces, muchas veces los accidentes dejan evidencia que hay un conflicto, pero como, por ejemplo, hay una fractura, no se justifica a veces una caída tan pequeña y si fractura completo un hueso, es porque estaba debilitado y, bueno, el cuerpo lo repara, ¿ya? Lo repara por la emergencia, pero eso no quiere decir que hayamos resuelto el conflicto, ¿ya? Y me acuerdo del caso de una persona de como, no sé, 40 y tantos años, 42, 43 años, un hombre, eh, que, que quería ser padre, estaba casado hace mucho tiempo, hace como 15 años con una mujer, y no podían tener, o sea, ella no podía tener hijos. Y había hecho de todo tipo de tratamientos, bueno, ella no se atendió nunca conmigo, ¿ya? Eh, y no podía tener hijos, y todos los tratamientos que ofrece la medicina, hasta que ella, cuando ella cumplió como 40, se rindió y, bueno, compró un perro y puso todo su enfoque ahí. Y él quería, ahí para explicarle un poco cómo la biología no hace juicios, ¿ya? Eh, él tuvo una caída de un escalón de 1 centímetro y se quebró toda la tibia, ¿ya? De arriba hasta abajo, sí, longitudinal, o sea, estaba muy debilitada. Y, y era porque de alguna manera él quería salir arrancando de ahí. O sea, cuando ella decide, no lo voy a intentar más, ya, pero él quería tener hijos. Entonces, en el mundo animal, un macho que quiere reproducirse, obviamente va a ir a buscar una hembra que pueda cumplir con Cumplir esa función. ese objetivo, Claro. ¿cierto? Ahora, si él decide quedarse ahí porque le daba también, o sea,
no dudo que la amara, pero también había una cosa de que no puedo ser tan canalla de dejarla sola y yo buscar otra familia, pero él, su deseo más profundo era de ser padre. Entonces, obviamente, el cuerpo activa esos programas porque no se siente capaz de salir arrancando de ahí. Entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Va a querer reforzar ese hueso para que tenga las habilidades para arrancar, ¿ya? Entonces, a veces cuesta descifrar sin conocer la historia de la persona, eh, porque, como hemos dicho en las otras charlas, es fundamental tener todos los antecedentes para lograr ayudar a la persona. Y a veces uno puede tener todos los antecedentes y no se le ocurre realmente cuál es la situación específica Que gatilló ese programa. que ha tenido ese problema, ¿ya? Por ejemplo, acá dos tibias, una porque quería arrancar de una relación en búsqueda de un hijo que no tiene, y el otro puede ser porque simplemente la operación generó que en la De acuerdo. idea de que no puede hacer más deporte, que no puede hacer, que su pierna está débil, etc. Y yo siempre pido a mis pacientes que no se han hecho ninguna intervención, que se dé la oportunidad de sanar sin intervención. Hace poco me fue, o sea, el año pasado en realidad, fue un chico que lo quería, las piernas, las rodillas estaban como hacia adentro, y le dije, él tenía como 14, ya no recuerdo bien qué edad tenía, pero tenía 13, 14 años. Y los médicos le dijeron que tenía que operarse y ponerse unas prótesis por dentro para que no siguiera creciendo esa articulación hacia afuera, que se iban a juntar las rodillas en algún momento, etc. Y yo le dije que no hiciera nada de eso, que resolviéramos el conflicto, y dije, mira, si quieres poner algo que frene, para una cosa psicológica más que nada, por fuera. Entonces que pusiera unas tablillas, pero por fuera, que no abriera nada. Además que el niño le tenía terror a la idea de ser intervenido. Y resulta que después de un año lo llamaron, gracias al COVID no lo habían llamado, y lo llamaron y fue a ver qué había pasado, sacó la radiografía y había mejorado, ya no estaba esa... se supone que esto iba a avanzar muy rápido, que mientras antes mejor, y todo el sentido de urgencia que siempre ponen, ¿cierto? Pero resulta que no. Sobre todo a esa edad que todavía te estás desarrollando, todo puede cambiar, ¿ya? Oye, sigamos porque tenemos hartas consultas y estamos ya en los últimos 10 minutitos. Ha sido muy entretenido esto y hay harta gente además. Mi marido tiene artrosis, dice Casúa, o Casúa. Mi marido tiene artrosis generalizada, fue operado de la cadera derecha, pero aún tiene dolor y ahora es en la izquierda. Y el hombro derecho, dolor en la mano derecha, en la cintura. Está en constelación. ¿Dónde está la pregunta? Dice a las 7:41, Casua. Está bien arriba, ¿eh? Porque allá está. Sí. Artrosis generalizada. Fue Ya. operado de la cadera derecha, pero aún tiene dolor. Y ahora es en la izquierda, cadera izquierda supongo. Y el hombro derecho, dolor en la mano derecha, en la cintura, está en constelación. Cuando se está en constelación, los dos conflictos tienen que estar activos o en epicrisis, es decir, los dos están en simpaticotonía. Eh, si, si está, acuérdense que la artrosis está en la fase de vagotonía, por lo tanto no estaría los conflictos activos y no estaría constelado, pero pudo estar constelado, ¿ya? Eh, Ahora, si los dos programas se iniciaron de manera separada, no estuvo en constelación. Tienen que estar los dos al mismo tiempo activos para estar en constelación. Ah, Y perfecto. en el caso de muchas veces cuando se opera de una cadera, la persona también hay una cosa mecánica de compensación con la otra, ¿cierto? Entonces que se pueda, que se apoye más en la que no tiene prótesis y eso vaya generando que el cuerpo necesite reforzar, en este caso, la cadera izquierda. Ahora, como decía al principio, no es que las cosas se corran, ni que empiecen en un lugar y terminen en otro, no. Son cosas diferentes que pueden estar asociadas a cosas diferentes. Y eso de ser artrosis generalizada es una etiqueta también, muchas veces una artrosis localizada, pero los médicos dicen como que la artrosis porque tiene, no sé, eh,
algún examen sale que tiene algún tipo de elemento que tiene predisposición a la artritis, y que eso incluso lo hacen en niños, adolescentes, y les dicen que en un año más va a tener artritis sí o sí. Entonces habría que evaluar para saber en qué estado está. Lo importante, más que saber si está constelado o no, es que él logre identificar el origen de esto para que lo resuelva de manera definitiva. Si es diestro, las cosas que le están pasando están relacionadas o con la pareja o con cualquier otra persona que no sean sus hijos. ¿Mm? Pregunta, hola, me gustaría saber sobre la artritis de la articulación del dedo gordo del pie izquierdo, una mujer diestra en posmenopausia. Ay, ¿quién Oye, será? Tanto sobre eso sí que es específico, parece que es algún alumno por ahí. bueno, si me van a preguntar por todas las articulaciones que tiene el cuerpo, probablemente no voy a tener respuesta para todas, porque nunca me ha tocado un caso así, ¿ya? Por algo Eh, lo pregunta. Seguramente sí, hoy que sí, va ahí, plop. sí. Entonces, me gustaría Eh, saber sobre la artritis de la articulación del dedo gordo Además que del el dedo pie gordo tiene izquierdo. más de una articulación, Claro, y no es tiene como, claro, varias. supongamos que del pie izquierdo, dice, ¿no? Una mujer Eh, diestra en posmenopausia. sí. O sea, podría ser un adulto mayor. Mm. Sí, pero que esté en posmenopausia, acá no importa el estado hormonal. Ya el estado hormonal Correcto. solamente influye en algunos programas de la corteza cerebral y estamos hablando de la médula cerebral. Entonces aquí no importa el estado hormonal. Eh, Mira, no sé, puede ser, eh, es que no tengo mucha claridad, no se me ocurre eh, con qué, qué función cumple el dedo gordo, aparte de darte una mejor posición, Posición, una mejor postura, una mayor empuje, estabilidad. exacto. eh, entonces puede ser que quiera ir, bueno, si es diestra está relacionado con los hijos, o muchas veces se generan programas de los pies cuando muere, por ejemplo, la mamá o el papá, y yo quiero eh, seguirlo de alguna manera, que se me ha escapado, no pude estar ahí, no pude ir a despedirlo, o cosas por el estilo. Pero porque aquí el conflicto es con la mamá o con los hijos. ¿Ya? Puedo estar relacionado con algo así, quisiera ir en esa dirección y no lo logro, pero habría que saber mucho más cosas para estar seguro de qué se trata. Porque a veces Claro. puede estar incluso vinculado al calzado, Sí, de no tiene nada que que ver con ninguna. mi pie no logra acomodarse en ese zapato. Por ejemplo, tengo los pies muy anchos y me gustan los zapatos angostos, con punta, y me puedo desvalorizar por esa situación. ¿Ya? Entonces, Stephanie manda, muchas gracias y se concuerda todo. Claro, ella nos consultó ya el caso. Fede Matarán, compresión del nervio radial con los dedos pulgares, índice y mayor dormido. No, no entendí mucho eso, Fede Matarán. No sé si lo cacharás tú, Margarita. sí, está el nervio radial. eh, Claro, pero ahí estamos hablando de como lo que está pasando, eso tiene que ver con programas de corteza, porque él Ujú, está hablando de pérdida de sensibilidad, claro. ¿cierto? Y pérdida de motricidad, y eso está controlado por la corteza motora y por la corteza sensorial, ¿ya? Entonces ahí puede haber un conflicto motor, un conflicto de separación, algún contacto. Claro, los médicos van a decir que es porque está presionado el nervio y que no llega la información, pero eso yo siempre lo descarto, a no ser que sea algo bastante obvio, pero eh, siempre hay que buscar el- el- lo que está fallando en este caso, y Ujú. eso no está controlado por la médula cerebral. ¿Ya? Es Nos, todo pregun- corteza. nos pregunta también, desde pequeña tengo escoliosis, ahora tengo 35 años y mi columna ha ido sanando. En podré llegar a que la columna, en algún momento podré llegar a que la columna se sane. La escoliosis, Sí, la escoliosis se presenta cuando se está desarrollando el cuerpo, ¿cierto? Y ahí, claro, hay desvalorización en la columna. eh,
en la parte alta de la columna está vinculada a una desvalorización más severa y relacionada con toda la persona, digamos. No me siento útil, no me siento capaz, me siento desvalorizado en relación a mi familia de manera general, digamos, no valgo nada. eh, y eso va generando que esta columna no se desarrolle de la manera normal. No voy a decir correcta porque... Oye, ¿Ya? Patricia nos dice, sí, el doctor dice que se siente pésimo porque no puede hacer deporte. Ahí está el otro programa. Dice Familia González. Hola Margarita, ¿cómo recomiendas salir del círculo vicioso de la desvalorización? Bueno, no el objetivo de esta charla es dar consejos porque, como he dicho, las probabilidades son infinitas, ¿cierto? Porque depende de cada persona. O sea, primero hay que determinar cuál es la desvalorización precisa, exacta de esa persona, eh, el contenido, la circunstancia, eh, la posibilidad de resolverlo o no, porque a veces hay cosas que simplemente no puedo resolver, ¿ya? Cuando, no sé, necesito que mi padre me valore y resulta que mi padre ya murió. Claro, Entonces, hay cosas que son más difíciles de resolver que otras. Pero la mayoría o gran parte de las personas caen en los círculos viciosos por el dolor y por la medicación, claro. que están asociados. Toman medicación para el dolor y muchas veces tiene que ir aumentando las dosis, etcétera, entonces va generando ese círculo vicioso. Una cosa que me gustaría mencionar antes de terminar, eh, esto de que la enfermedad puede ser por algo, estos programas se pueden activar por un evento súper dramático que me genera toda esta No, sintomatología, o por la acumulación, porque nosotros tenemos, nuestro cuerpo tiene un límite de capacidad para ejercer ciertos movimientos, entonces si yo voy acumulando situaciones, va a llegar un punto en que se van a activar, ¿ya? Entonces, eh, voy a dar dos ejemplos eh, asociados a leucemia. Entonces, yo puedo tener una leucemia aguda después de haber resuelto un conflicto de desvalorización por un evento único, dramático y que puede haber sido muy breve. Me acuerdo el caso de una niña que tenía este programa de desvalorización, o sea, le dio leucemia a 6 años, la pequeña, eh, porque se incendió la casa donde vivían en el campo y se incendió la casa en día de invierno con lluvia, el papá había salido y había mucho eh, palo en la estufa. Y se empezó a incendiar la casa y estaba la mamá, su hermana de 11 años y ella. Y obviamente ella se sintió totalmente inútil para ayudar, ¿cierto? Mientras la hermana y la mamá trataban de tirar agua, apagar el fuego, hasta que llegó el papá. Bueno, no le pasó nada a nadie, pero pero perdieron cosas materiales y la niña se sintió totalmente inútil para su familia, para su manada, digamos, en ayudar, y eso le generó, como fue ese evento agudo y resolvió inmediatamente, a las 2 semanas después empezó con fiebres que iban y venían, que iban y venían, y eso es muy característico de estos programas, que la fiebre es intermitente y dura algunas semanas. Y bueno, tuvo la mala suerte que el médico decidió hacerle más exámenes y lo que pudo haber pasado como algo más leve, le diagnosticaron leucemia y la verdad es que no sé qué pasó con esa niña, a mí me contaron el caso y, y esto fue hace algunos años. En cambio, otra persona puede estar mucho tiempo, me acuerdo un caso de una persona que estuvo como 2 años en un proceso en una universidad, un proceso donde te califican por competencias, porque hay que certificar la universidad, entonces siempre constante evaluación, y cuando logró por fin la evaluación favorable, se generó todo este cuadro. Yo nunca le dije que tenía leucemia, ¿ya? Porque se podría, no porque quisiera ocultar información eh, para, sino porque en ese momento, si está con desvalorización,
no quería que tuviera ninguna recaída, entonces en ese momento no dije que era un programa de ese tipo, pero vivió todo el proceso de fiebre intermitente de varias semanas, de repente muy alta, muy baja el dolor, y esto fue hace ya 4 o 5 años, y, y está bien, ¿ya? Entonces, eh, hago este alcance porque este tipo de programas son muy comunes y la leucemia es algo que se está dando con mucha frecuencia y la mejor forma de sanar de una leucemia es básicamente estar tranquilo, no hacer intervenciones y así como casi todas las cosas, ¿ya? No hacer intervenciones. En el caso del sistema osteomuscular, cuando se ve un osteosarcoma o un sarcoma, lo primero que hacen es sacarlo y eso puede significar que no, la persona no se sane nunca, porque si tenía una desvalorización en un hueso o en una articulación y a mí me la sacan, eh, Con eso lo terminaste de no, no, liquidar. Claro, lo terminaste de liquidar con eso. claro. Entonces, piensen ustedes que un animal que se daña en la naturaleza, si un animal se fractura en la naturaleza, no va a poder esperar el tiempo necesario para recuperarse, probablemente va a morir ahí. Ya, si va corriendo y se fractura, va a quedar tirado y es muy difícil que logre sobrevivir. ¿Ya? Entonces, la biología dice, ya, si me sacaron el hueso, entonces no tengo ninguna probabilidad y ahí la persona se va, cuesta mucho sacar a una persona de esa situación de desvalorización. Una cosa que leía hace un tiempo, que una de las cosas que diferenció que nosotros no habíamos desarrollado como humanos, que habíamos avanzado socialmente, fue cuando empezaron a encontrar momias que tenían callo óseo, o Sí, sea, que empezaron a ayudarlos. O sea, eso mostraba que había civilización, porque los otros animales no van a detenerse, no van a devolverse a ayudarle a su compañero, pero nosotros sí, hubo un momento en que vimos un herido y lo ayudamos y lo cobijamos y lo cuidamos hasta que se recuperó. Y exacto. eso muestra que somos diferentes a los Claro. animales en general. Oye, ahí dice Karen, la última pregunta, ya porque vamos a cerrar ya, la jornada estuvo muy entretenida y un poquito más larga de lo normal porque el tema es muy bueno. ¿Y el dolor de los hombros, a qué se debe? Dice Karen. El dolor de los hombros. Ah, qué buena pregunta, porque eso también es muy, muy común. ¿Ya? Claro. Ujú. Los hombros, y eso incluye toda la articulación, los huesos, toda la zona que finalmente movemos, toda esta articulación, está vinculada a las relaciones. ¿Ya? Entonces, si a mí me duele el hombro izquierdo, es porque siento que yo soy diestra, no soy una buena hija o una buena madre o no lo estoy haciendo suficiente bien. Eso fue el conflicto que activó esto. Obviamente cuando me empezó a doler porque reparé. ¿Ya? Eh, no lo estoy haciendo suficientemente bien, etcétera. Y en el caso del lado derecho, con cualquier otra persona, no soy una buena pareja, no soy una buena compañera de trabajo, no, mis amigos no me valoran, etcétera. ¿Ya? Qué Entonces, maravilla. eso puede generar que se afecte el hombro. Hace poco tuve este programa de hombro izquierdo Ujú. porque le pedí a mi hija que abandonara el hogar. Pero cuando vi Y te que ella tiró un estaba, sartén, te tiró un sartén y te pegó en el hombro. no, 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 no tenemos una excelente relación, pero yo le pedí que se fuera porque ella tiene otro estilo de vida. Y claro, me sentí un poquito culpable, Claro. pero cuando vi que ya estaba mucho mejor que acá, que está feliz, que está desarrollando su idea, que está madurando rápidamente, ya me vino el dolor así, un día que vino para acá, después que se fue, en la ¿Ya? noche empecé con el dolor en el hombro y dije, Oye, ah, Margarita, ya, pero ese dolor puede tener, a ver, puede estar asociado eventualmente a un ligamento, a un tendón, a la claro, misma articulación. Tú sientes como que a lo mejor te duele al moverlo, o en algunas circunstancias sientes como que un tirón, pero siempre que esté asociado en esa zona, estamos sí. hablando de osteomuscular, ligamentos, tendones, partes blandas, qué sé yo, Incluso tiene, vasos sanguíneos. perfecto, pero eso tiene que ver con en el proceso El de mismo resolución conflicto, del conflicto, ¿no? sí, y el mismo conflicto, pero con distinta intensidad. Te entiendo, te entiendo. ¿Ya? Mira, qué Si la lindo. articulación o el hueso es intensa, si el ligamento es leve, si es la musculatura, por ejemplo, el manguito rotador,
Claro. muy común. eh, y muy común el nombre Sí. en el lado derecho y generalmente está relacionado con la pareja, que la están criticando, no soy buena pareja, no lo estoy haciendo bien, etc. Nos ¿Ya? pasa mucho. Oye, bueno, chiquillas y chiquillos, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado para esta jornada, que fue un poquito más extensa, pero la verdad que el tema lo merecía. Gracias, Margarita. Este es el encuentro que en conjunto con Margarita quiso establecer una jornada de charlas, que esta es la tercera, vamos por la cuarta la próxima semana de cáncer cervicuterino. Todo esto quedó grabado, va a subirse a las redes y también la Margarita lo va a compartir. Gracias Mira, a todas y todos. Dime, Margarita. es que hay una persona que me pone, literalmente te sacaste un peso de encima, no, para nada. ¿Te das cuenta que las interpretaciones, lo de mi hija, para nada me saqué un peso de encima? De hecho, yo le pago ese Es más, se subió un con peso. eso. Claro. Se aumentó mi carga, pero no, son otras cosas por las que uno decide cierta... Entonces Cierta son interferencia. interpretaciones, por eso acá puede dar para mucho. No. Es muy entretenido porque a mí me pasó lo mismo hace poco y empecé con una lesión aquí, no una lesión, pero el dolor en el hombro de ciertos movimientos. Y ahora entiendo por qué fue. Gracias, Margarita. Nos vemos el próximo martes con problemas en el útero. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Que estén Cariños a muy todos, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, Margarita. Gusto bien. verte. Chao.